Sí, como no, viajeros y viajeras, sean ustedes bienvenidos a este paraíso terrenal que tiene por nombre las Islas Cook. Las Islas Cook son un conjunto de 15 islas en el Pacífico donde habitan unas 17,000 personas. Yo visitaré 2 de ellas, comenzando por la más grande de todas, la isla de Rarotonga. Estas islas de la Polinesia son el escape tropical de los australianos, neozelandeses y algunos europeos, que llegan aquí en búsqueda de sol, mar y tranquilidad. Rarotonga es el puerto de bienvenida para todos los visitantes. Es la isla más grande y con más habitantes de todas. Yo volé desde Auckland con Air New Zealand, aunque también se puede llegar desde Tahití o Australia. Viajeros, estoy en las Islas Cook porque hice una locura de recibir el año nuevo 2 veces y esa es la razón por la que estoy aquí, pero voy a aprovechar para darme unas vacacioncitas y enseñarles a ustedes estos paraísos. Les tengo una mala noticia y es que como todas las islas de la Polinesia no son nada baratas. O sea, es bastante caro venir aquí, los hoteles son caros, como están tan lejos de todo y todo lo tienen que importar, pues todo cuesta muchísimo más. Pero de todas formas hay opciones. Yo encontré en internet y tiene muy buenas calificaciones este hotel que se llama Sunset Resort, que es un hotel pues digamos como de 3 estrellas, pero está limpio, tiene alberca, está obviamente en la playa. Y hasta ahorita no tengo quejas. Además este es mi cuarto que está enorme. Tengo una cocina, un baño muy grande, una terracita que sale directo hacia el área de la alberca. Y hasta ahorita todo está bien. Hasta me pusieron mi collarcito. Además muy curioso porque llegas al aeropuerto y hay un señor cantando arriba del carrusel donde te entregan las maletas dándote la bienvenida. Pero como tardan un chorro en salir las maletas, canta y canta. Se ha hecho un concierto completo. Está buenísimo. Bueno, vamos a hacer la prueba del colchón. ¡Ya! Aun cuando el principal motivo de los visitantes es el descanso, la isla cuenta con muchas actividades para hacer. Yo estaba dispuesto a hacer la mayor cantidad de actividades posibles para mostrarles, solo que se me atravesó un 1 y 2 de enero, que son vacaciones oficiales y literalmente nadie trabaja en la isla. Así que me relajé y disfruté del lugar. Oiga, espérame, les tengo que decir algo importante, esta maca no me deja. Oigan, estar en las Islas Cook es prácticamente como estar en Nueva Zelanda, como estar en libre asociación. La moneda oficial es el dólar neozelandés. Hay cajeros automáticos, aceptan tarjeta en muchísimos lugares. Si vienen en temporada alta, que es durante el invierno austral, les recomiendo mucho reservar las actividades que quieren hacer. Casi todas las empresas tienen su página de internet y pueden reservar ahí poniendo su tarjeta de crédito. Si ustedes son de los que les da un poquito de desconfianza hacer compras en internet en páginas que no son muy conocidas, les recomiendo bajar la aplicación Citibanamex Pay. La aplicación es gratuita y genera una tarjeta virtual para que el comercio no se quede con los datos de tu tarjeta. Ese es muy buen tip. Oigan, ya les mostré el hotel y la verdad está muy bien. La relación calidad-precio está bastante justa para este tipo de lugares. El problema es que está un poco lejos de la acción, que es a donde fui anoche al Año Nuevo. Que por cierto, si no han visto mi video de cómo recibí el Año Nuevo 2 veces, se los dejo en la descripción. La mala noticia es que según el pronóstico del tiempo, hoy es el único día en el que hay sol. El pronóstico marca 80%, 90% lluvia durante todo el día. Pero ni modo, la actitud es lo importante. Y hoy contraté un hiking para atravesar toda la isla caminando. Lo importante es la actitud, lo importante es la actitud, lo importante es la actitud. En Rarotonga hay 7 senderos para hacer hiking. Uno de ellos atraviesa la isla completamente, haciendo una parada en la famosa formación de Needle y terminando en la cascada Winmore. La caminata dura 3 horas y yo la hice guiada con la empresa Pass Trek, que tienen 30 años de experiencia y generalmente es liderada por un curioso personaje local famoso en las islas, conocido simplemente como Pa. Sin embargo, ese día nuestro guía fue el menos exótico, Bruce. La ventaja de ir con guía es conocer un poco de la historia del lugar, la flora y detalles interesantes. Sin embargo, el grupo era enorme y la magia se perdía un poco. Son 5 kilómetros para cruzar la isla. Y hay que hacerlo subiendo. Ahí está una persona que está en chanclas. Can I take a picture? Yeah, sure. Wow. Ánimo. Ánimo. Ánimo.
les cuento al final cómo le fue. Lo logramos, viajeros, llegamos a The Needle, mira esto que está aquí, esta roca, así se llama. Y no es el punto más alto de la isla, pero sí es el más famoso. No está tan pesado, la verdad. Si cuesta su trabajito y con el lodo como está ahorita, puede estar un poquito peligroso, así que traigan los zapatos adecuados. Pero vean, nada más esta belleza. The Needle, o la aguja, es la formación más conocida de la isla y fue bendecida por el Dalai Lama en el 2002, quien lo declaró uno de los 8 puntos energéticos del planeta. Ya vamos para abajo, que es la parte donde más gente se cae, entonces creo que no voy a grabar mucho. La neta sí está resbalosón, ya se cayeron 2. Un señor se cayó horrible y un chavo se cayó no tan feo, pero el señor, la verdad, sí me dolió. Oigan, ya no salí invicto, ya me caí. Ya me volví a caer. Pero sí, hi María. María, mira, ya va descalza. Muy bien, esa es la actitud. Ok. Estoy muy preocupado por mi amiga que no trae chanclas, que va descalza, la verdad se lo ha aventado impresionante, mis respetos. Are you okay? You like Mary in the jungle. Mary in the jungle, yeah. Miren, miren, miren. Hasta podemos ver algunas ramas prehistóricas de árboles que existieron hace miles y miles de años. Vean nomás qué impresionante. No es broma, esta es una tubería. Falta poco, como una hora. Lo logramos, viajeros, acabamos aquí en esta cascada que se llama Miren, la isla está llena de gallos y gallinas. Son como el animal salvaje de la isla. No son de nadie. Aquí la gente los alimenta y todo. Pero no son de nadie, que puedes agarrar el que quieras y cocinarlo. Vamos a hablar un poco de la caminata. La verdad estuvo bien padre porque atraviesas toda la isla. Sí está pesada, pero sobre todo el camino está difícil. Y la verdad había un señor delante de mí que se cayó varias veces y una de ellas nos asustó mucho. Así que si no tienen condición física, mejor evítenla. Si nunca en su vida han hecho hiking, vayan con un guía porque se pueden perder. Aunque los senderos están bien señalizados, si nunca han hecho hiking probablemente no sepan cómo seguirlos. No lo hagan solos, sobre todo cuando está así de resbaloso, porque si les pasa algo, no va a haber nadie que los escuche. Lo que sí es que me pareció cara la actividad, porque son $70, más o menos unos $50 americanos, y es un grupo grande, te llevan un lunch y eso, y obviamente el transfer. Pero aún así se me hizo un poquito caro. Lo pueden hacer ustedes por su cuenta si tienen experiencia y alguien que los acompañe. Este bellísimo lugar se llama Black Rock o Roca Negra en inglés. Los locales lo conocen como Tuoro, que Tuoro significa proclamar. Y en la creencia popular se cree que desde aquí este es el punto donde las almas de los locales que mueren abandonan la isla para volver a sus raíces, al lugar del que son originarios. Y me parece algo muy muy bonito y un lugar perfecto para despedirme. Estuve 4 días aquí en Rarotonga, 2 de los cuales se los dediqué a hacer nada. Y no sé ustedes, pero yo me siento de esa generación en la que nos dijeron que teníamos que ser muy productivos todo el tiempo y a veces nos sentimos culpables de no hacer nada. Pero yo creo que es necesario de vez en cuando hacer nada, porque cuando uno hace nada, invita al silencio. Y el silencio es bastante mágico. He estado reflexionando mucho, así que los dejo con esto y adiós, Rarotonga.
El silencio tiene un poder mágico que solo llega cuando le perdemos el miedo. El mundo avanza tan rápido que hemos perdido poco a poco el placer de observar y observarnos. El silencio tiene el poder de invitar a nuestros fantasmas a transformarse en nuestros aliados. Nos enfrenta sin saberlo y nos regala conclusiones sin ni siquiera pedirlas. A la magia le gusta aparecer en el silencio. Le gusta sorprendernos y agitarnos. Encuentra placer en plantarnos una lágrima y en ponernos de frente a un espejo. El silencio es sanador. El silencio es casi contrario al miedo, aunque parezcan amigos. Pero es conocida como la laguna más bella del mundo y pues vamos a ver si es cierto. Y por si a alguien le quedaba dudas de que este lugar es hermoso, llegamos a One Foot Island. No es que eso me moleste, pero es que luego como que no hay nadie con quien platicar.